Bien, resulta ser que nosotros ya estuvimos hablando del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos distintos. ¿Y qué lugar geométrico era? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Nosotros estuvimos hablando del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos distintos. ¿Bien? ¿Y ese lugar geométrico quién era? Nosotros teníamos dos puntos, un punto A, un punto B, y decíamos, este punto está a igual distancia de A y B. Este también, este también, este también. Muy bien, exactamente. La mediatriz es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos distintos. ¿Bien? Bueno, ahora, si nosotros queremos seguir hablando de lugares geométricos, podemos pensar en un cono, ¿sí? En realidad, cuando nosotros hablamos de cono, no es el conito de dulce de leche. Vieron que nosotros vamos al kiosco y llevamos uno así que tiene mucho dulce de leche. Sino el cono de verdad son como dos conitos de dulce de leche. Uno así y otro así. Este es el cono, ¿sí? El conito de dulce de leche es medio cono, ¿bien? Y a su vez no termina en la tapita de masa de chocolate, porque esto sigue infinitamente. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Si nosotros miramos a este cono como una superficie que tiene el espesor de un plano, ¿sí? Es decir que acá adentro no hay dulce de leche, ¿sí? Y la masa es tan finita que ni la podríamos medir, ¿bien? Bueno, en este cono, entonces, lo que podemos hacer es intersectar con un plano, ¿sí? Si nosotros lo intersectamos con un plano así, la intersección es ese vértice, ¿sí? Vértice que trae muchos inconvenientes en análisis matemático 2 porque en ese punto no podemos encontrar plano tangente, por ejemplo. Ustedes después lo van a estudiar como medio conflictivo. Bueno, pero si no intersectamos así e intersectamos con este otro plano, nos podemos encontrar con esto, que es una circunferencia. ¿Bien? Entonces decimos que la circunferencia es una sección cónica. ¿Por qué? Porque surge de intersectar al cono con un plano. Ahora, si este plano está medio ampliado, así, ¿sí? Vamos a obtener algo así como el corte transversal de una pelota de rugby, pero en un plano, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que lo intersectemos con un plano así. Entonces generamos algo con dos ramas, que también es un lugar geométrico, también es una sección cónica y recibe el nombre de hipérbola. A su vez, si nosotros intersectamos con un plano así, vamos a generar lo que se llama parábola. Cosa que ustedes también estudiaron, ¿bien? Nada más que ahora la vamos a ver como una sección cónica, como un lugar geométrico, y por esto, en vez de verla como una función, vamos a poder hablar de parábolas que tengan ramas a los costados, ¿bien? Cosa que no sería posible, porque si nosotros hacemos una recta vertical y tenemos ramas infinitas para allá, intersectaríamos con dos puntos y no se verificaría la condición de unicidad de función. ¿Bien? No es función. La única que es función es la que tiene ramas hacia arriba o ramas hacia abajo.
pero sí es una sección cónica, pero sí es posible estudiarla como lugar geométrico. Lo que nos pasaba con las rectas, que la recta vertical no la estudiamos como función, pero sí la estudiamos como recta en el plano, exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora son estos lugares geométricos. ¿Bien? La cuestión es que... Esperen, esto va para allá. Entonces... A ver si ahí se ve algo. No, se sigue sin ver nada. Bueno, entonces, nos encontramos con la circunferencia, que es una de estas secciones cónicas, que es uno de estos lugares geométricos. Nosotros lo vamos a estudiar como el borde, ¿bien? Cuando hablamos de una circunferencia podemos hablar del centro, podemos hablar del radio, podemos hablar del diámetro, podemos hablar de las tangentes, podemos hablar de las secantes, ¿sí? Podemos hablar de una cuerda, de todas las cosas que nosotros hablábamos en una circunferencia, las podemos seguir hablando. Por ejemplo, no vamos a pensar en esta tangente como la que surge por derivar y a partir de la derivada tener su pendiente y hacerla pasar por el punto, sino que vamos a hablar de esa tangente como la perpendicular a la recta que pasa por el centro en el punto de tangencia, ¿sí? Entonces con consideraciones geométricas en vez de con consideraciones analíticas. ¿Bien? Bueno, ¿qué ocurre? Ahora, ¿cómo fue que yo derivé en esa circunferencia? Utilicé comandos de GeoGebra. Los comandos son muy simples y en caso de que utilicen la versión de computadora, a medida que ustedes empiezan a escribir, el software completa solito lo que ustedes tienen que escribir. Entonces, el comando de circunferencia me pidió el centro, me pidió la longitud del radio y a partir de esto graficó. Una vez que yo grafico, le puedo decir con el comando centro de la cónica, que usualmente la llama C, y el software me devuelve el centro, me devuelve ejes, me devuelve longitud del radio, ¿sí? Entonces tiene diferentes propiedades. A partir de esto, nosotros podemos hablar de otras cosas, que no son las secciones cónicas, ¿bien? Sí, son lugares geométricos, pero en realidad son los que determinan sombras que en análisis matemático 2 van a ser dominios de funciones de dos variables. ¿Bien? Dominios. Entonces, este por ejemplo es el interior de una circunferencia. Y ahí lo que hice fue dejarles a ustedes cómo surge. En vez de la ecuación de la circunferencia, en ella, en vez del igual, va el menor. Bien, cuando queremos hablar del exterior, en vez del menor va el mayor, ¿sí? A partir de esto, entonces, vean que está punteada la circunferencia, porque no está el igual. En caso de que querramos que no esté punteada, que esté el borde, tenemos que dejar el igual, ¿sí? Todo esto es con GeoGebra, todo. Esta es la hipérbola, ¿bien? La hipérbola son las dos ramas que están en verde solamente. Después el software me graficó centro, focos, me graficó asíntotas, me graficó ejes, me graficó vértices y a su vez me da la información de las coordenadas o las ecuaciones, ¿sí? Todo esto con comandos que prácticamente se escriben igual que como los estoy diciendo, que aparecen en esa imagen. Después, cuando hablamos de en vez de igual, de menor, en la ecuación generamos el interior, ¿sí? De la hipérbola. Esto es una sombra infinita. ¿Por qué razón? Porque las ramas de la hipérbola son infinitas. Entonces, ese es el menor, este es el mayor, todo lo que está sombreado, y nuevamente no está igual, por esa razón la hipérbola está punteada. Bien. En este caso tenemos la elipse, ¿sí? Que es el borde azul. Y los puntos que están ahí son los focos. Y
Y bueno, con estos comandos, la verdad que es muy fácil graficar. El interior, el exterior. Y ahora vamos a empezar con las cosas que definen a las cónicas. No hay gráficos de parábolas, ¿sí? Pero ya los vamos a ver. Entonces, primero, si nosotros tenemos que hablar de circunferencia, hablamos de los puntos P del plano, ¿sí? Son lugares geométricos en el plano, no son los únicos, hay lugares geométricos en el espacio, que verifican determinada propiedad. Para la circunferencia tienen una distancia constante, ¿sí?, a un punto llamado centro, y esa distancia constante se llama radio. Bien, ahora, ¿cómo derivamos con esto en la ecuación de la circunferencia? ¿Sí? Entonces, si tendríamos que hablar de una circunferencia diciendo que está formado, que es un lugar geométrico, formado por puntos P de coordenadas x, y, bien, que distan de un punto llamado centro, ¿sí?, y que tienen una distancia constante. Entonces, la distancia de los puntos al centro es constante. Pero es distancia entre puntos, entonces diríamos que raíz de x menos xc a la 2 más y menos ic a la 2 es igual a esta constante. Constante estrictamente positiva. ¿Distinta de cero? Sí, al ser positiva es distinta de cero. Sí. No tiene sentido tener un radio positivo y una circunferencia. Si no, tendríamos un punto, pero en realidad un punto se llama cónica degenerada. Pero la cuestión es que no se define como una circunferencia de radio cero. Lo mismo que las rectas. Un par de rectas que se intersectan también son una cónica degenerada, pero no decimos que es una forma de una tendencia de hipérbola. La definimos aparte. Sí. ¿Qué me ibas a decir? No, estaba pensando, por ejemplo, si vos tenés un centro y querés ver la distancia, por ejemplo, x a tal punto, y te da como condición que está a la izquierda del centro, ese punto que tenés que hallar. ¿Te puede dar la distancia en negativo para ver como eje de referencia al centro y mirarlo para la izquierda? No. Vos lo que sí podés obtener son coordenadas negativas. Que este x que despejes o este y que despejes sea negativo. Esa cuestión es posible, pero el radio es positivo. Bien, entonces, elevando a la 2 de los dos lados, a ver qué hicimos. Escribimos la distancia entre puntos. Esta es la fórmula de distancia entre puntos. Bien. Elevamos a los dos miembros a la 2. Entonces esto es x menos xc a la 2 más y menos ic a la 2 igual acá a la 2. Esta se llama ecuación de la circunferencia con centro en x, y c. ¿Sí? Es la más inmediata. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama? Habíamos visto que la hipérbola eran las dos ramitas verdes, ¿sí? Ramitas infinitas, habíamos visto que habían asíntotas, que habían ejes, que habían focos, que habían vértices. Pero la cuestión es cómo podemos hacer a partir de esto una ecuación para la hipérbola. ¿Habrá una ecuación para la hipérbola? Entonces, para esto tenemos que centrarnos en su definición. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos P de coordenadas x, y, cuyo valor absoluto de diferencia de distancias de estos puntos a dos puntos fijos llamados focos es constante y menor que la distancia entre los focos, ¿sí? Entonces, empecemos a simbolizar todo esto. Hablamos de los puntos P de coordenadas x, y.
Bien, hablamos de los focos. En particular, no vamos a hablar de focos en cualquier lugar del plano. Para encontrar la fórmula, lo que vamos a hacer es hablar de este foco y de este otro foco. ¿Sí? Entonces, la distancia de P a F menos la distancia de P a G en valor absoluto tiene que ser igual a una constante. Y esta constante tiene que ser menor que 2C, con C positivo. ¿Puedes explicar de vuelta, profe? La parte del foco. El lugar geométrico lo vamos a formar con los puntos X y Y. ¿Sí? A un foco, lo que vamos a ver es que del centro están equidistantes. Esta hipérbola tendría centro en el origen. Entonces, este es el centro, ¿sí? Este es F. Este es G. Si nosotros queremos encontrar esta hipérbola, ¿qué ecuación tendría? ¿Bien? La cuestión es que el centro se puede ir moviendo. ¿Bien? La cuestión también es que se complejiza para encontrar la ecuación. A partir de la ecuación que encontremos con esta información, vamos a hacer una generalización derivando de ella. La hipérbola siempre es así, puede ser así. También puede ser así. Y ustedes conocen una hipérbola que no tiene el eje ni así como la que vos graficaste. La que ustedes conocen tiene el eje así. Sí, la función racional que es la hipérbola equilátera. Exactamente. Esa la vamos a estudiar en álgebra y geometría 2 porque en realidad a estos ejes los tenemos que rotar para poder lograr y verla como cónica. Pero la función racional es una hipérbola. Una pregunta, ¿y Dígame. cómo no sería equidistante la distancia de punto a F que la distancia de punto de P a G? Sí. La cuestión es que los puntos que pertenecen a la hipérbola tienen diferencia constante en valor absoluto. No es que todos los puntos van a tener diferencia 2C, justamente tienen diferencia menor que 2C, la constante es menor que esa diferencia. ¿Bien? ¿P sería un punto? Un punto que no sabemos qué punto es, pero sabemos que va a pertenecer al lugar geométrico que se llama hipérbola. Es decir, que la ecuación que generemos va a tener los XY que la verifiquen, que pertenezcan a la hipérbola. ¿Bien? Pero a lo que vendría a ser la línea. Sí, solamente la línea. Solo la línea. La cuestión es que ustedes, a partir de conocer las líneas, lo que van a poder conocer o lo que van a poder definir son las sombras que les permiten hablar de dominios. Pero de lo que estamos hablando ahora es solamente de las líneas. Vos fíjate que yo en el anterior dije circunferencia, no dije círculo. Si hubiese dicho círculo es interior con borde. Yo dije solamente circunferencia, solamente el borde. ¿Bien? De nada. Bueno, entonces, ahora, si nos dice el valor absoluto igual a constante positiva, ¿bien? Derivamos por propiedad en que la distancia de P a F menos la distancia de P a G es igual a acá, o la distancia de P a F menos la distancia de P a G es igual a menos K. Cuando nosotros hablamos de esto, lo que vamos a ver es que haciendo uno de los razonamientos, el otro deriva inmediatamente. Entonces se llama, o se dice que análogamente es posible deducir la otra fórmula o la otra ecuación. ¿Bien? Estas son palabras propias de todo esto que hace a la acción de demostrar. Entonces,
vamos a seguir con este solito. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. ¿A qué hace referencia ahí donde dice K menor a 12? A que tiene que ser menor que la distancia entre los focos. Si un foco está en menos C, dijimos que este tiene coordenadas menos C0. Y este tiene coordenadas C0. Entonces, esta distancia es igual a 2C, con C positivo. Entonces, este K tiene que ser menor que esa distancia entre los focos. Es parte de la definición. Bueno, vamos a ver esto. ¿Bien? Ahora. Bien, esto es lo que planteamos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la distancia entre puntos. Sabemos quién es P, sabemos quién es F, sabemos quién es G. Entonces, la distancia entre puntos es que la distancia de X más el centro a la 2 más Y a la 2 menos la raíz de X menos el centro a la 2 más Y a la 2 es igual a constante. Bien, esto requiere una acción y reiterarla. Entonces, dice en la experiencia elevar a 2 de forma conveniente. ¿Por qué razón? Porque hay una forma que hace que sea menos laborioso a pesar de ser muy laborioso igual. ¿Sí? Miren, decimos raíz de X más C a la 2 más Y a la 2 es igual a K más raíz de X menos C a la 2 más Y a la 2. Bien, esta es la forma conveniente, dejar una raíz de cada lado. ¿Sí? Porque si nos quedamos con las dos raíces de un solo lado, queda el doble producto del primero por el segundo cuando le vamos a la 2, y lo que ocurre es que nos queda raíz por raíz y ahí es donde todo se torna más engorroso. Elevemos a la 2. Entonces, X más C a la 2 más Y a la 2 igual a K a la 2. Más. Acá de las dos raíces son X e Y diferentes, ¿o no? Las dos, Pues si no, la K igual a 0. sí, porque una se hace con este punto de la distancia y la otra con este. ¿No? Ah, ahora. Entonces producto del primero por el segundo más Y a la 2 más X menos C a la 2 más Y a la 2. Miren, de manera inmediata esto lo podemos simplificar con esto. Y a su vez, si a estos vacíos pasamos a TCP, decimos que X a la 2 más 2 veces XT más C a la 2 igual a K a la 2 más 2K por raíz de X menos C a la 2 más Y a la 2 más X a la 2 menos 2XT más C a la 2. Este lo simplificamos con este lo simplificamos con este, y entonces menos 4XC menos K a la 2 es igual a 2 veces K por raíz de X menos C a la 2 más Y a la 2. ¿Preguntas hasta acá? Elevé a la 2 ambos miembros porque sabemos que los radicandos son mayores o iguales que 0. Mirá, ¿viste que acá en la experiencia ordenada dice elevar a la 2? Bueno, esto es lo que hice. Elevé a la 2. ¿Y desarrollaste cuadrado de binomio? Sí, porque me permite simplificar.
tenemos es 2 por x por c menos 1 medio por k a la 2 igual a k por raíz de x menos c a la 2 más y a la 2. Y esto es lo que vamos a reiterar. Vamos a elevar nuevamente a la 2. ¿Bien? Entonces, el primero a la 2, 4 por x a la 2 por c a la 2. El doble producto del primero por el segundo, menos 2 por k a la 2 por x por c, más el segundo a la 2, un cuarto de k a la 4, más kx más igual a k a la 2 por x menos c a la 2 más y a la 2. Ahora de nuevo a este back lo pasamos a TCP, ¿sí? Entonces, 4 x a la 2 por c a la 2 menos 2 por k a la 2 por x por c más un cuarto por k a la 4 igual a k a la 2 por x a la 2 menos 2 por x por c más c a la 2 más y a la 2. Entonces, 4 x a la 2 por c a la 2 menos 2 por k a la 2 por x por c más un cuarto por k a la 4 igual a k a la 2 por x a la 2 menos 2 por k a la 2 por x por c más k a la 2 por c a la 2 más k a la 2 por y a la 2. Entonces, miren, este aparece acá y aparece acá. Miren, ahora vamos a asociar este con este otro. Entonces, 4x a la 2 por c a la 2 menos k a la 2 por x a la 2. Ahora, vamos a restar el otro que tiene y. Menos k a la 2 por y a la 2 igual a k a la 2 por c a la 2 menos un cuarto de k a la 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, diga. No entiendo. En la parte de allá arriba, al principio, abajo de eso, ¿qué hizo para llegar a eso? Multipliqué por un radio de los dos lados. Y después, Y después se le ve a la 2 nuevamente. Acá lo que hice fue reiterar el elevar a la 2. y después solo desarrolló todo lo que... Sí. ¿De dónde obtiene tres términos? Ni idea. En el primer nivel. Empezar a arrancar de arriba para abajo. Ahí. Aparecen tres términos y antes había dos. Sí, porque elevé a la 2 en binomio. Entonces lo que tengo que hacer es TCP. Ah, no sé. Ya. En ningún lado yo dije que acá elevé a la 2 y acá elevé a la 2. Después miren, este back acá lo escribí como TCP. Vamos a derivar en la ecuación. Miren, saquemos factor común de estos términos x a la 2. Entonces, 4 por c a la 2 menos k a la 2 por x a la 2 menos k a la 2 por y a la 2
vamos a hacer? Vamos a dividir de los dos lados por k a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4. Y k a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4. De este lado lo que podemos hacer es distributiva porque la resta, la diferencia, está en el numerador. Entonces a esto lo podemos escribir como 4. C a la 2 menos k a la 2 por x a la 2 dividido. K a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4 menos k a la 2 por i a la 2 dividido. K a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4 igual a 1. Ya que generemos este 1 no es poca cosa. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es a este número escribirlo todo en el denominador. Y a este número escribirlo todo en el denominador. Es decir, que vamos a decir que la ecuación de una hipérbola, una de las ecuaciones de una hipérbola, va a ser x a la 2 dividido k a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4 dividido 4c a la 2 menos k a la 2 menos que este sea positivo y este sea negativo, algo nos va a informar, y a la 2 dividido k a la 2 por c a la 2 menos 1/4 por k a la 4 dividido k a la 2. Y esto es igual a 1. Todo esto se abrevia de la siguiente manera. Una hipérbola va a ser de ecuación x a la 2 dividido a la 2 menos y a la 2 dividido b a la 2 igual a 1. ¿Sí? Esta hipérbola tiene centro en el origen y focos sobre un segmento horizontal. ¿Esta ecuación no la pueden utilizar para la anterior? Para la que tiene un... Esta ecuación la podemos utilizar para esta. La ecuación para esta otra es menos x a la 2 dividido a la 2 más y a la 2 dividido b a la 2 igual a 1. Ustedes pueden hacer la deducción completa y ver que lo que les estoy diciendo es deducible, como lo que hicimos, con una que tiene los focos y los vértices sobre un eje horizontal. Esta que tiene negativo el término de x y positivo el término de y, nos está diciendo que focos y vértices están sobre un eje vertical. Espero. El gráfico que hizo allá abajo a la izquierda de la otra hipérbola, ¿qué era positivo o este era negativo? Así, este era el eje imaginario, este era el vértice 2, este era el vértice 1, este era G, este era F de coordenadas C0 y este era G de menos C0. Y entonces la hipérbola era una rama así y otra rama así. Y esta era la que tenía este eje real y la hipérbola era de ecuación menos x a la 2 dividido a la 2
más I a la 2 dividido B a la 2 igual a 1. Ahí no sería 0C y 0 menos C. Ay, sí. Muy agradecido. Y el centro está en el origen. ¿Sí? Si yo hasta la clase de hoy les decía parábolas, muy seguramente ustedes hubiesen pensado en Y igual a X a la 2. ¿No? Bueno, resulta que ahora vamos a hablar de esta parábola y de otras parábolas de las que no podemos hablar funcionalmente, diciendo que son el lugar geométrico de los puntos P de coordenadas X, Y del plano que tienen distancia igual a un punto llamado foco que a una recta llamada directriz. Entonces, ahora cuando vamos a plantear esto, vamos a tener dos distancias. Distancia entre puntos y distancia de punto a recta. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de que el vértice de la parábola es el origen. Los puntos P son de coordenadas X, Y. Vamos a encontrar la parábola en donde la directriz es vertical para justamente derivar como primer parábola en una en la que no podemos derivar como función. Entonces, la recta directriz es de ecuación X igual a menos C. Y vamos a decir que el foco está en las coordenadas C, C. Entonces, si nosotros visualizamos esto, este es el eje X, este es el eje Y, esta es la recta X igual a menos C, y este es el foco de coordenadas C, C. Este es el vértice de coordenadas 0, 0. Entonces nosotros tenemos que encontrar estos puntos, vamos a decir que esta directriz se llama R. Entonces, la distancia de los puntos al foco tienen que ser iguales a la distancia del punto a la directriz. ¿Vean? ¿Sí? La distancia de los puntos al foco es distancia entre puntos. A esto lo podemos escribir como raíz de X menos C a la 2 más I a la 2. Si nosotros decimos que la directriz es X igual a menos C, entonces X más C es igual a 0. Entonces, el normal de esta recta es el 1, 0 y el módulo del normal es igual a 1. Toda información proveniente de nuestro trabajo práctico de R2. ¿Sí? Entonces, la distancia de punto a recta va a ser el valor absoluto de X más C dividido el módulo del normal, que es igual a 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si volvemos a la experiencia, nos dice igualar las fórmulas de distancia. Esto lo hicimos recién, ¿bien? Elevar a la 2 ambos miembros. Entonces, elevamos esto a la 2.
elevar el valor absoluto y que el argumento sea el valor absoluto y elevarlo a la 2 es exactamente lo mismo que sin el valor absoluto elevarlo a la 2. ¿Sí? Entonces, cuando elevamos a la 2, esto lo podemos estudiar y pasar este back a TCP. X a la 2 menos 2xc más c a la 2 más y a la 2 igual a x a la 2 más 2xc más c a la 2. Y esto nos permite simplificar este x a la 2 con este x a la 2, este c a la 2 con este c a la 2, y decir que y a la 2 es igual a 4xc. Es decir, que y a la 2 es igual a 4 por c por x. Y esta es la ecuación de una parábola que tiene eje horizontal, eje de simetría horizontal. La parábola que determinamos es así. Esta es la que no es función. ¿Bien? ¿Por qué pusiste x igual a 6 y una línea en el gráfico? En el gráfico. Porque esta es la recta directriz. Entonces, si vos agarras un punto de la parábola, la distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la directriz. ¿Sí? Este punto pertenece a la parábola porque esta distancia es igual que esta. Este punto pertenece a la parábola porque esta distancia es igual que esta. Bien, que con estos numeritos así asociados, nosotros lo que vamos a hacer es tener información. ¿Sí? Nosotros lo que sabemos es que este C es la semidistancia focal, o la distancia, esa constante, la distancia que tiene el vértice al foco. ¿Sí? C es igual a la distancia del vértice al foco. Entonces, teniendo esta información, nosotros sabemos que al numerito que multiplica x lo dividimos entre 4 y obtenemos esta distancia. Entonces, si conocemos el vértice, sabemos a qué distancia graficar el foco y también a qué distancia graficar la directriz. ¿Puede tener las ramas para allá? Sí. Este numerito sería negativo. ¿Sí? ¿Por qué era que habían cerrado el 4C? Porque nosotros vamos a sacar información de ese numerito. Porque nosotros no vamos a tenerlo de la forma 4C, pero a ese numerito lo dividís en 4 y entonces obtenés la distancia focal. ¿Sí? La distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz. Entonces, desplazamiento de las secciones cónicas. ¿Qué ocurre si en vez de estar centradas en el origen, están centradas en un centro C, de coordenadas x, d y c? Ya vimos qué pasa en la circunferencia, veamos qué pasa en la hipérbola. Entonces, la hipérbola
puede tener ecuación x menos xc a la 2 dividido a la 2 menos i menos ic a la 2 dividido b a la 2 igual a 1. O bien puede tener ecuación menos x menos xc a la 2 dividido a la 2 más i menos ic a la 2 dividido b a la 2 igual a 1. Las parábolas, no nos vamos a escribir acá, porque son 4. Las parábolas pueden ser de la forma i menos ic a la 2 igual a 4c por x menos x